Hoy día continuamos con esta serie Esperanza Viva, en la primera carta del apóstol Pedro, cuyo tema es exhortar a vivir la esperanza a través de Cristo en medio del sufrimiento y animar a los cristianos a perseverar en las aflicciones, poniendo ante sus ojos la esperanza de la gracia que está reservada por medio de la gloria de Jesucristo. Hoy estamos entrando al último capítulo de la epístola, por lo cual les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 5, y en lo particular estudiaremos del verso 1 al 5. Daremos lectura. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. E igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oremos al Señor. Padre bueno, ha llegado el momento del sermón, el momento en que disponemos nuestro corazón a, a tenerlo como un oído de discípulo presto para escuchar tu consejo. Tu palabra nos redime, tus palabras nos confrontan, tus palabras nos dan alegría, reconfortan nuestra alma. Tus palabras, Señor, cada día están más vigentes, cada día las podemos sentir vivas y eficaces en nuestras propias vidas. Tu palabra, Señor, es el tesoro más grande que podemos tener. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, a guardarla, a ponerla por práctica. Y te pedimos que el sermón de hoy sea guiado por tu Santo Espíritu, así como lo has guiado en la preparación, y que podamos, Señor, sacar lecciones valiosas para nuestra vida en comunidad, para nuestro liderazgo y para nuestras propias vidas de creyentes. Te honramos, Señor, y te pedimos que esta palabra pueda ser entregada libremente, sin adulteraciones, y que tú la puedas guardar en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Más o menos hace 6 años, una familia llegó a la iglesia. Era compuesta de un matrimonio y 2 hijos, niños aún. Esta familia buscaba una iglesia que tuviera una sana doctrina. Había muchas dudas respecto a la escritura y doctrinales, y esta familia buscó por las redes sociales lo más cercano a una iglesia reformada, una iglesia histórica que pudiera encontrar. Se encontró con algunos ejemplos que no fueron tan llamativos ni congruentes con lo que estaba buscando, pero una amiga cercana les habló de que había una iglesia en La Cisterna, una iglesia presbiteriana. Con gusto, esta familia se presentó para escuchar la palabra del Señor. Al llegar al templo, el templo estaba lleno, le permitieron un lugar y pudieron darse cuenta de que ese día la iglesia presbiteriana quinta estaba de aniversario. Así que el pastor de visita entregaría el sermón. Fue una bendición de sermón para esta familia. Pero antes de terminar el culto y que la gente se moviera, invitaron a quedarse para poder escuchar una información respecto a un caso de disciplina.
Como nadie se movió, nosotros tampoco nos movimos, esperamos hasta que hubiera movimiento para poder ser más disimulado. Esta familia, nosotros, nos sorprendimos de que a pesar de un día de gozo y regocijo, no podía pasar la información, dejar de pasar la información que era necesaria para la iglesia, el veredicto de un caso de disciplina. Luego todos se pararon, esta familia, nosotros también nos paramos, y se acercaron algunos a saludar, y en especial el pastor David nos invita a pasar a un cóctel de celebración. Claramente como visitantes no quisimos y nos arrancamos, pero la palabra del Señor que pudimos recibir ese día llenó nuestros corazones y fue una semilla. Luego continuamos participando, y la definición de nuestra membresía se provocó por medio de los niños de la iglesia. Nuestros hijos participaron de las escuelas dominicales, de los grupos de los niños, cuando salen, cuando cantan, ¿cierto? Esta alabanza que tenemos aún ahí en nuestra liturgia, y al salir ellos participaron en sus diferentes edades, y cuando de regreso a nuestros hogares ellos nos explicaban lo que habían recibido por parte de sus profesores. Esa fue una gran señal del Señor para establecernos en la iglesia que buscábamos. Aparte de esto, empezamos a relacionarnos y encontramos una forma de gobierno la cual no buscábamos. Teníamos un conocimiento de un modelo más episcopal, de un pastor sobre la pirámide, pero nos encontramos con una forma de gobierno que fue claramente un bonus track para nosotros. Como la iglesia, una iglesia local, se conforma de ancianos, un consistorio, pastores, de los cuales existe un pastor docente y pastores regentes, que en conjunto llevan la dirección, la enseñanza, el cuidado de la iglesia. La iglesia presbiteriana se llama así presbiteriana porque está liderada por un consejo de presbíteros, los ancianos, el consistorio. Y la verdad que ha sido refrescante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar, el poder tener esta forma de gobierno en la iglesia presbiteriana. Si alguna de nuestras visitas o acompañantes no conocen la forma de gobierno, también les invitamos a que puedan consultar, puedan interesarse, buscar la forma de gobierno que también es bíblica, y eso es lo que apuntamos en este día, en el sermón del apóstol Pedro, que a lo largo de esta carta hemos visto cómo ha realizado una serie de exhortaciones a la iglesia, a una iglesia que está dispersa, está extranjera en otras tierras. Pero en este capítulo 5, el apóstol se dirige directamente a los ancianos que están en vosotros, o entre vosotros. La versión Reina Valera nos sugiere como título apacentar la grey de Dios. Por lo tanto, tomaremos ese título y veremos cómo el apóstol exhorta bajo su propia autoridad y convicción a una iglesia que debe ser misional, que demanda a los ancianos y líderes de la iglesia en su forma de actuar, de vivir y de cómo llevar esta iglesia. Y también cómo exhorta a toda la grey del Señor, basándose en una característica principal de la iglesia, la humildad que debemos tener por la gracia del Señor. Por lo tanto, les voy a compartir los 3 puntos de este sermón. Una exhortación con autoridad, el versículo 1, una exhortación a los pastores, del verso 2 al 4, y una exhortación a toda la grey de Dios en el verso 5. Entonces,
Dice así el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol dirige su mensaje expresamente a los ancianos que están entre vosotros, en medio de la iglesia. La idea del anciano no es algo nuevo ni novedoso para la iglesia del Nuevo Testamento, sino que vino de la vida de la iglesia por medio de la cultura judía. Esto lo podemos encontrar desde el principio de la iglesia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios encomienda a Moisés en Egipto reunir a los ancianos del pueblo para informar el mensaje liberador de su Dios. Éxodo 3:16. También podemos ver en Mateo 15:2 cómo los fariseos cuestionan a Jesús que sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos, siendo ellos mismos que fueron parte del grupo de autoridad judía que tramó el arresto y la muerte del Señor. Eso está en Mateo 16:21. Por lo tanto, la palabra anciano ya era conocida como señal de autoridad y simplemente habla de la madurez y sabiduría que una persona debe tener, haciéndola calificada para el liderazgo. Y esto va más allá de la edad. Tenemos, por ejemplo, al joven Timoteo. El don de Dios que le ha sido dado por el Espíritu Santo es para beneficio de la iglesia. Pablo, Bernabé, designaron ancianos en las iglesias que fundaron, Hechos 14:23. Por esto también debemos señalar que la idea de los ancianos en el Nuevo Testamento es equivalente con el término pastor, presbítero, anciano, ¿cierto? Y obispo o supervisor. No hay una mayor jerarquía, sino que estos términos son intercambiables. Para profundizar, pueden buscar en Hechos capítulo 20, del verso 17 en adelante, donde vemos estos términos intercambiados. Para este primer punto, quisiera centrar la atención en quien exhorta con autoridad. Pedro se identifica como un anciano más, poniéndose a la par o al mismo nivel de los ancianos a quien está exhortando. No utiliza privilegios, ni tampoco requiere que su mensaje sea respaldado solo por su vivencia y autoridad de apóstol, aquel que compartió con Cristo directamente, sino más bien hace referencia a su liderazgo dentro de la iglesia como un anciano más. Y esto es clave para entender estos versículos del sermón de hoy, ya que la humildad no solo debe ser teórica, sino que debe ser práctica, tanto en nuestro hablar como en nuestro testimonio. Spurgeon dice, siempre será nuestra sabiduría, queridos amigos, el ponernos lo más que podamos a la posición en la que están a quienes se les dirige. Es una lástima para cualquiera el predicar a la gente con arrogancia. Siempre es mejor estar lo más cerca posible al nivel en que están ellos. Pedro continúa señalando que soy testigo de los padecimientos de Cristo y por lo tanto participante de la gloria que será revelada. Nadie podría dudar que Pedro era un fiel testigo de los padecimientos de Jesús, cuando vio su arresto, su tortura y probablemente participó de la crucifixión. Y que ser un participante de su gloria probablemente se refiere a cuando ya vio a Jesús en la transfiguración. Eso lo encontramos en Lucas 9:28. Pero para Juan Calvino, Pedro también hace una referencia a su propia vida, concordando con el apóstol Pablo cuando dice, si sufrimos, también reinaremos con él, en 2 de Timoteo 2:12a. Spurgeon comenta, hubo miles que fueron testigos presenciales de los sufrimientos del Señor, quienes sin embargo no vieron el verdadero significado. Vieron al gran sufridor salpicarse con su propia sangre, pero nunca vieron sus heridas con fe. Miles vieron al Salvador morir, pero simplemente se regresaron por su camino a Jerusalén. Algunos de ellos golpeando sus pechos, pero ninguno creyendo en él, o realmente sabiendo el secreto de esa maravillosa muerte. Por lo tanto, el apóstol dio pruebas de su fe y quería ser escuchado como un fiel ministro de Cristo entre sus colegas y animarles a que indudablemente también deberán ser testigos de los padecimientos de Cristo. Pero ya no como observadores de Jesucristo camino al Calvario, sino que al igual que Pedro y los apóstoles, también de forma personal e individual. Pedro padeció persecución como su maestro.
y encontró la muerte como su maestro. Por esto así también el anciano experimentará padecer por la causa de Cristo en el ejercicio de su liderazgo, pero podrá vivir con la esperanza de participar de la gloria de Cristo eternamente, porque es el carácter de la fe consentir en bendiciones escondidas, dice Calvino. Ahora, como segundo punto, tenemos una exhortación a los pastores, del verso 2 al verso 4. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alimenta el rebaño de Dios. Eso es lo primero que dice Pedro. Apacentad la grey de Dios. Significa alimentar al rebaño de Dios, en una clara referencia a los pastores y las ovejas. Esta exhortación es para los ancianos. Vemos cómo Pedro, dentro de esta carta de ánimo para los creyentes en medio de la aflicción, hace una mirada específica en los líderes, en los ancianos de la iglesia. Pero esto no quiere decir que solamente es para ellos, ya lo veremos más adelante. Esto es una exhortación completa a la iglesia. Las ovejas de Dios que están entre vosotros son los hermanos de la iglesia. Estos deben ser alimentados por los pastores. Ese es el primer trabajo de los ancianos. Este alimento es un alimento espiritual. Es la doctrina de la fe, es la palabra de Dios, es la miel que destila del panal, como dice el rey David. Así como hoy, en que un presbítero está compartiendo el sermón, y nuestro pastor David está en la avanzada de Maipú, entregando el sermón, los pastores no deben ser mudos, deben ser capacitados y preparados para alimentar o apacentar la grey del Señor. No solo trabajan en la administración y la supervisión, sino que deben estar dispuestos a compartir el púlpito con el pastor docente, en beneficio del pueblo. Pero la instrucción de Pedro va mucho más allá. El apóstol quiere enfrentar 3 vicios, como señala Calvino. Primero, la pereza, el deseo de ganancias deshonestas y la lujuria del poder, para que todo anciano pueda recibir un premio glorioso. Si ustedes ven ahí su Biblia, estos 3 versículos que hemos leído del 2 al 4, hace 3 comparaciones con la palabra sino, como contraste. Las pueden marcar y luego las pueden repasar. Estos 3 vicios que nos comenta Juan Calvino, el primero es la pereza. Y lo podemos encontrar en el verso 2. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino, ahí está el sino, voluntariamente. Entonces, en oposición al primer vicio, pone prontitud o una buena atención, una atención diligente. Los pastores no solo deben tener cuidado del rebaño en la medida de lo posible, sino que debe ser en la medida del todo posible. Un pastor no puede ser negligente ni descuidado. Las ovejas están a su cuidado. Es un supervisor o capataz. Las ovejas no son suyas, son de Cristo, quien es el príncipe de los pastores. La labor del pastor no debe ser por obligación, sino que brota de su voluntad. Esto es porque ha sido llamado con un don pastoral, tiene vocación pastoral y está dispuesto a entregar su tiempo y fuerzas, e incluso su vida por las ovejas. Cuidar significa atender, guiar, nutrir. Por lo tanto, su corazón debe crecer a la imagen y estatura de Cristo, quien es el buen pastor. Juan 10, 11 al 14. Como segundo vicio, vemos el deseo de ganancias deshonestas. Dice así, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. En oposición a este segundo vicio está la liberalidad. Para corregir la avaricia desordenada, un pastor debe desempeñar su oficio con la mente libre, porque cualquiera que no tenga este fin a la vista dejará de hacer un trabajo desinteresado y en el nombre de la iglesia.
dejará de ser un ministro de Cristo y será un esclavo de su propio estómago y bolsillo, dice Calvino. Esto no quiere decir que pastores, en especial el presbítero docente, no pueda tener un salario. Al contrario, puede dedicar su tiempo completo o mixto a la labor encomendada y recibir retribución, a lo que llamamos honor, honorario, ¿cierto? Por ello, pero su mente debe seguir libre para tener un ánimo pronto y dispuesto a servir. Pablo a Tito en el capítulo 1, en referencia a los requisitos de los ancianos y los obispos, señala en el verso 11 que los contumaces es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Que el Señor nos libre de pastores en esta búsqueda. Y como tercer vicio, nos muestra la lujuria del poder. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En oposición a este tercer vicio, moderación y mansedumbre para los ancianos. Para ser un buen ejemplo y no un dictador en la iglesia o entre los ancianos, estos deben mantenerse en su propia posición bíblica. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, por lo cual está muy, pero muy lejos de la lujuria carnal que encuentra placer en ejercer dominio y poder sobre otros. Pedro agrega la condición de los que están a vuestro cuidado. Insiste en esto. Esto es en referencia a que los ancianos cuidan la heredad de Jesucristo que su Padre le dio y que él ganó y compró en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, un anciano debe ser ejemplo en la grey. Debe ser humilde, enseñar y practicar la humildad. Jamás deberá ser orgulloso. Siempre deberá estar sujeto a la iglesia, no solo como institución, sino que como un organismo, sustentado por el Espíritu Santo. En Ezequiel 34:4, el profeta condena los falsos profetas que gobernaron cruel y tiránicamente. Y Cristo en Mateo 23:4 también condenó a los fariseos por poner cargas intolerables sobre los hombros de las personas. Un anciano debe ser ejemplo de una vida santa. Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día darán respuesta a su príncipe, al príncipe de los pastores, quien querrá saber qué es lo que hicieron por su grey. Porque los pastores guían a las ovejas de Jesús. Él es el pastor. Jesús es el obispo, lo dice 1 de Pedro 2:25. Por lo tanto, el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, sino que trabaja para el príncipe de los pastores. Y por lo tanto recibirán la corona incorruptible de gloria aquellos pastores fieles. Coronas no de hoja como se le daban a los campeones olímpicos antiguos, sino una corona incorruptible y gloriosa. Primera de Corintios 9:25, segunda de Timoteo 4:8, Santiago 1:12. Es una corona segura. Y en tercer lugar, tenemos una exhortación a toda la grey de Dios, en el versículo 5. Dice así, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora la exhortación es a toda la iglesia de Dios. Pedro les habla primero a los jóvenes en contraste a los ancianos, como en los primeros versículos, pero les pide a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Esto quiere expresar el sentido de que la aplicación de esta exhortación es para todos y no solo para los ancianos y pastores de la iglesia. La idea de jóvenes y ancianos podría tener una concordancia con la edad, pero dado que hemos estudiado la exhortación a los ancianos como líderes, más bien mantenemos esta idea sin descartar la última. Todo el cuerpo de Cristo es llamado a vivir sujetos a la autoridad, porque está expuesta por Dios. Y todos sumisos unos a otros. Esto refuerza la idea que la iglesia es completa. La esposa del Cordero es santa. Debe cubrirse de humildad. Esto es solo por medio de la sumisión.
Dice revestidos de humildad. Este revestido se traduce algo así como a un esclavo que se pone un delantal sobre su ropa antes de servir, como lo hizo Jesús antes de lavar los pies de sus discípulos, en Juan 13, del 1 al 17. Y permítanme leer este texto. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por lo tanto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así como Pedro y el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 6, hacen referencia al libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 34, Cristo es el que nos da una mayor ayuda con su gracia. Lo ha demostrado en este pasaje bíblico, porque no puede estar de acuerdo con los soberbios ni con los orgullosos. Estamos llamados a vivir una vida en comunidad, humilde y sin rencores. Somos llamados a lavar los pies los unos a los otros, sanarnos de los vicios de la carne y revestidos de los frutos del Espíritu. Para concluir, hermanos, la iglesia es del Señor. Y así como recibió la exhortación del apóstol Pedro, estos hermanos expatriados, peregrinos, extranjeros, miembros de las iglesias del Asia Menor, también hoy nos exhorta a nosotros. Los ancianos, los llamados a apacentar la grey del Señor, tienen una gran responsabilidad y tendrán que dar cuenta ante el príncipe de los pastores. Pero oremos para que puedan crecer en la gracia del Señor, trabajar con libertad y enamorados de la misión. No es fácil. Tienen la responsabilidad de su familia primeramente, de sus trabajos, pero son llamados por el Señor para servir en la iglesia. Porque el Evangelio no son solo buenas noticias, sino que también es una forma de vida en la cual la iglesia del Señor, sujeta, sumisa y humilde, puede levantar los estándares de la fe cristiana en medio de una cultura y en medio de una nación que necesita claramente de Cristo. Así como Pedro, que se identifica como un anciano más, también nosotros recibamos la exhortación que recibió él por medio del mismo Señor Jesucristo. Una palabra eterna que también es para nosotros en Juan 21, del verso 15 al 19. Dice así: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.